Buenas tardes. No somos muchos. La última charla del último día, comprensible. Por supuesto. Yo comprendo español, yo hablo portuñol, pero no soy tan fluente. Entonces voy a hablar inglés. No sé si algunos de ustedes van a necesitar de auriculares. Si lo necesitan, hay afuera. ¿Puedes poner en el primer slide, por favor? Es este botón aquí, vale. Este no es el primer slide. So, good afternoon. Entonces, buenas tardes. My name is Yo me llamo Pedro Doria, vengo de Brasil y estoy aquí para hablar de Mayo, que es mi emprendimiento, un boletín. No estoy seguro de cuánto sepan de la escena de emprendimientos o startups en Brasil, pero desde el 2015 hemos tenido muchos startups, muchos emprendimientos nuevos. Lo que les voy a tratar de comunicar aquí es por qué escogimos esta línea de negocio, cómo funciona y qué hemos logrado hasta el momento. Así que permítanme comenzar por aquí. Una pequeña introducción. He sido el director adjunto de 2 de las salas de redacción más importantes del mundo. Sigo siendo columnista en ellos. También escribo libros de historia y soy el editor y cofundador de Mayo. ¿Cómo comenzó Mayo? Comenzó con lo que Vito y yo, mi socio, llamamos la regla del 15%, aunque eso es una equivocación, es la regla del 30%. La regla del 30% es algo que sucede en cada democracia, en cada mercado noticiero. Cuando la penetración de banda ancha llega al 30% de los hogares, empieza rápidamente a decaer el negocio de la publicidad en periódicos impuestos. Así que las publicaciones empiezan a despedir a las personas. Esto ha pasado en todas partes. No sé si ha sucedido ya en Colombia, seguramente ya ha sucedido, pero así suele funcionar. Así que esta es una regla más bien conocida. Sucedió en los Estados Unidos en el 2008 con la crisis económica, pues fue bastante grave. En el 2015, cuando la penetración de banda ancha llegó al 30% en Brasil, llamé a Vito, un viejo amigo mío. Hemos sido amigos durante más de 20 años y le dije, tomémonos una cerveza. Eres un tipo de negocios, lleva muchos años trabajando en los medios, pero siempre del lado empresarial. Y siempre hemos hablado de Silicon Valley, de los startups. Yo escribo acerca de tecnología, además de la política. Y nuestra conversación trataba de que era el momento de montar un emprendimiento porque muchos startups iban a empezar a crecer en Brasil. Y eso es exactamente lo que sucedió, comenzando en el 2015-2016. Nos tomó un rato conseguir inversión hasta que encontramos un inversionista ángel. Eso nos tomó casi un año. Ese es Víctor. De repente teníamos dinero para montar un emprendimiento noticiero. Así que la primera pregunta era, por supuesto, ¿cómo se monta
un startup? ¿Qué tipo de producto buscas montar? ¿Cuál es la lógica detrás de montar y lanzar un negocio? La forma en que nosotros pensamos este problema fue comenzando por lo básico. ¿Con qué está sucediendo aquí? Y esos son los hábitos informativos. Por mucho tiempo, las personas tenían estos hábitos con respecto a cómo informarse. Se trataba de la mesa del comedor, donde se abría el periódico a la hora del desayuno y pasabas algo de tiempo por la mañana leyéndolo. O era por la noche con tu familia en un programa de televisión noticiero. Todo país tenía un noticiero que veía prácticamente todo el mundo. Estos eran hábitos sociales, la radio en el coche. Aquellos son hábitos que comenzaron a fallecer debido a la tecnología digital. El tema con el Internet es que es muy difícil informarse porque no se han construido hábitos de información. ¿A qué me refiero? Por supuesto, las personas están informadas, las personas entienden las noticias, pero es más como abrir Facebook. La noticia es lo que sale en tu timeline, es lo que tienes en el WhatsApp o lo que te mande la gente. Y a veces no es fácil entender lo que es real y lo que no. Esto es un informe que se lanza cada año. Este es del 2017. Así que el 54% de las personas dijeron que preferían algoritmos tales como Facebook, que Facebook les seleccionara sus noticias en vez de editores. El 64% prefieren algoritmos si nos vamos al público con menos de 35 años. Así que lo que terminó sucediendo fue que con la desaparición de aquellos viejos hábitos, los algoritmos conquistaron. Las personas raras veces van a las páginas web de los grandes periódicos. Por supuesto, el resultado de esto es fake news, las noticias falsas, lo cual no es bueno para la democracia. ¿Por qué? Pues tenemos Brexit en el Reino Unido. No se asusten. Tienes Trump en los Estados Unidos. En Brasil tenemos a Jair Bolsonaro. Esos son los productos de una población que no está plenamente informada. Thomas Jefferson, uno de los que montó la primera democracia en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, decía: la democracia depende de una población bien informada. Si pierden el hábito de informarse, pues no será una población dispuesta a la democracia. Así que cuando arrancas con un startup, sin importar cuál sea la línea de negocio, quizás estés construyendo una plataforma de medios sociales o quizás una aplicación para la fotografía. La verdad es que no importa. Igual tienes que preguntarte qué problema quieres resolver. El problema que nosotros estábamos tratando de resolver era cómo encontramos momentos como la mesa del desayuno, la velada delante del televisor, cómo encontramos esos momentos digitales que son nuevos en los que podemos introducir productos noticieros informativos. Hay momentos, todo el mundo se levanta y coge su teléfono. ¿No es cierto? Las personas están cada vez más escuchando podcasts en todo el mundo. No sé qué tan fuerte sea el tema de los podcasts en Colombia, pero en Brasil en los últimos 2 años ha crecido mucho. Es bastante viejo en los Estados Unidos el mercado. Por supuesto, están los parlantes inteligentes. Las personas los usan a veces mientras cocinan o mientras se visten por la mañana, mientras se afeitan, mientras se cepillan los dientes, mientras se duchan.
Así que puedes tener el parlante y le pides al parlante que te diga las noticias o te ponga música. Y por supuesto tienes Netflix. Tienes todo el tema de traer el Internet a tu televisor en casa. Hay varios momentos digitales que podemos vivir. Así que la pregunta era, ¿qué tipo de producto creas para cada uno de estos momentos? El viaje al trabajo. En el trabajo, cuando te encuentras delante de la computadora, es bastante gracioso que más y más de los momentos digitales, de hecho, no se dan delante de una computadora. Así que la tecnología por sí sola claramente no es la solución. Queríamos algo que estuviera curado por los seres humanos. Así que el producto. Yo soy un tipo chapado a la antigua. ¿Cómo se hace un producto de periodismo? A mí me encantan las revistas. Nunca he trabajado en una revista, siempre he trabajado en línea, pero me encantan las revistas y leo mucho acerca de la historia del periodismo. Cada vez en cuando un editor lanza un producto de periodismo que de alguna manera le lleva ventajas a otros, pero al mismo tiempo encaja con la vida de los jóvenes, personas que están cambiando. Les voy a contar 3 historias. La primera, Harold Ross, que el fundador del New Yorker. New York era un lugar interesante. ¿Por qué? Pues básicamente habían ganado la Primera Guerra Mundial. En Europa se estaban volviendo grandes y ricos y Nueva York era el centro cosmopolita de los Estados Unidos. Todo el tema de la Primera Guerra Mundial, de personas entrando en contacto con Europa, le introdujo a Nueva York esa sensación cosmopolita, ese ambiente. Ross había sido periodista en Europa durante la guerra, así que cuando volvió, decidió montar una revista que tuviera artículos largos, profundos, muy bien escritos, que pudieran funcionar con humor y que fueran tanto locales como globales. Esta era la idea que tenían los neoyorquines acerca de sí mismos en ese momento. Así que este tipo acertó con el espíritu del momento y del lugar y lanzó esta revista que funcionó y que fue un tremendo éxito precisamente por esa razón, porque editorialmente encajaba con el momento de aquellos neoyorquinos en esa era. Time Magazine también se lanzó en los años 20 en Nueva York, lanzado por un tipo muy distinto, muy conservador, Han Luce. Luce estaba mirando las noticias desde otra perspectiva. Lo que descubrió fue que pues estamos viviendo en esta ciudad muy oscura. Las cosas están muy rápidas, las personas tienen menos y menos tiempo, lo que quiere decir menos y menos tiempo para leer periódicos. Es bastante chistoso pensar que hoy en día nos parece que las personas no tienen tiempo, pues ellos pensaban lo mismo en los años 20 en Nueva York. Y repito, la idea de una revista semanal que te trajera las noticias esenciales que tenías que saber y algo de contexto y algo de análisis, también funcionaba de maravilla. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se estaba volviendo un lugar muy urbano. El mismo concepto se empezó a desperdigar no solamente por los Estados Unidos, pero también por Europa y Latinoamérica. Y el siglo XX es marcado por las revistas periodísticas inspiradas por Time. Este concepto de que una revista en el fin de semana
te trae lo que es más importante en las noticias de aquella semana. Y Playboy. Playboy es un caso curioso porque también tiene mucho que ver con la guerra, pero la otra guerra, la segunda. Hugh Hefner, el fundador de Playboy, volvió a Chicago, su lugar de origen, después de la Segunda Guerra. Se casó, tuvo un hijo y de alguna manera la vida le era vacía. La Segunda Guerra Mundial cambió muchas cosas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, porque todos los hombres jóvenes fueron a Europa a luchar, lo que quiso decir que por primera vez las mujeres tuvieron que ir y trabajar en oficinas, en fábricas, etc. Así que por primera vez las mujeres tenían la oportunidad de trabajar, tener una profesión. Muchas de estas mujeres, después del final de la guerra, no querían volver a ser amas de casa. Algunas sí, pero no todas. Y algunos hombres encontraron que durante la guerra una nueva forma de libertad sexual a la cual no querían renunciar al volver a los Estados Unidos. Y Hefner era uno de estos tipos. Él creía que no estaba solo, que no era el único, que la idea de tener relaciones antes del matrimonio no era una idea tan descabellada. La idea de tener una revista en la cual pudieras hablar de política y arte al mismo tiempo que publicabas escritos de Ernest Hemingway o William Faulkner y otros grandes escritores de la era. Todo eso podría combinarse en una sola revista. A nadie jamás se le había ocurrido una revista seria que también hablaba de sexo, pero a finales de los años 50, de alguna manera eso tenía sentido. Era el zeitgeist, el espíritu del momento. Y por supuesto en los años 60 ya llegó la revolución sexual. Playboy fue parte y producto de sus tiempos. Así que si pensamos en Mayo como un producto noticiero, les pido disculpas porque la diapositiva está en portugués, pero creo que entenderán una gran parte. Tuvimos que pensar en el zeitgeist, el espíritu de nuestro momento. Una de las cosas que noté como un editor de periódicos era este problema interesante que empezábamos a tener en la sala de redacción. El tema de la legalización de drogas y todo el argumento alrededor de ellas, el tema con el matrimonio LGBTI y los derechos LGBTI, todas las preguntas con respecto al calentamiento global, todas las preguntas acerca de la vida empezaban a tornarse muy importante para la sociedad, importante en la política. Pero la forma en que estaban organizadas las salas de redacción, por ejemplo, el matrimonio gay en Estados Unidos, si la Corte Suprema de Brasil decidiera legalizar el matrimonio gay, eso es algo que lo cubría el sector de política. Si en Río de Janeiro, porque O Globo es un periódico carioca, si se casaba la primera pareja gay, eso lo cubría el despacho de ciudad. Si la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, eso lo cubría el despacho internacional. Así que era uno de los temas más importantes y no pertenecía a ningún despacho. La forma en que estaban organizados los periódicos, estas preguntas importantes acerca de la energía, acerca de cómo crecen las ciudades, cómo se vuelven a organizar, cómo las familias se vuelven a organizar, nuestras ideas con respecto al aborto, todas estas preguntas no tienen una residencia particular en las salas de redacción. ¿Por qué? Porque las salas de redacción se diseñaron en el siglo XX y la sociedad ha cambiado. Así que comenzamos con lo que llamamos Viver. Viver es una de nuestras 4 secciones. La sección que abarca
todas las cosas que son importantes para nuestras vidas. Y por supuesto, política se estaba volviendo más y más importante. No sé si esto lo sepan, pero cada año Facebook hace una lista top 10 de los temas que más se discutieron en sus plataformas en 15 países. Y cada año, de esos top 10, en cada país, es Brasil, India, Estados Unidos, Chile, Japón, países muy dispares. De esos 10 países, normalmente por lo menos 8 de los 10 temas son de política. Jamás hemos discutido la política tanto como se discute hoy. Y jamás hemos sido tan partidistas, jamás hemos estado tan polarizados como hoy, que es una de las razones por las que nosotros incluimos la política. Debido a la polarización, debido a lo importante que es la política, una de las decisiones que tomamos fue: nosotros no lo podemos cubrir como lo harían periodistas tradicionales, tratando de presentar los argumentos de ambos lados. La cultura, evidentemente, es muy importante, pero la cultura es cultura tradicional, baile, teatro, pero la cultura también es una serie de Netflix, la lucha entre empresas de streaming tales como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, Hulu, el que fuera. Así que la cultura tiene dueño, es antigua, pero también es nueva. Y después tenemos una sección que llamamos digital, porque la tecnología es fundamentalmente importante en nuestras vidas, pero la forma en que lidiamos o abarcamos la tecnología no es tanto el último dispositivo, sino cuál es la última versión de WhatsApp. Eso es importante para brasileños. Entonces la pregunta es, ¿qué es nuevo? ¿Cómo está cambiando? Si hay una gran discusión con respecto a Facebook y las elecciones, eso es importante. ¿Qué diría Mark Zuckerberg? ¿Qué dicen los críticos? Así que se trata de tecnología digital, pero también acerca de cómo vivimos con estas dos tecnologías. Sentimos que este es el zeitgeist de nuestra era. Por eso sentimos que por eso decidimos organizar periodísticamente nuestro boletín de esta manera. Nosotros lo llamamos una empresa de Media Tech. Y es importante que lo piensen como una empresa de tecnología. Es muy importante que tengas ingenieros de software que trabajan en esta tecnología. ¿Por qué? Porque tienes que reunir datos con respecto a lo que están haciendo tus lectores. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un boletín. Si usas un servicio como MailChimp, estaríamos pagando muchísimo dinero para mandar cientos de miles de boletines todos los días. No nos podemos dar el lujo, tenemos que hacer que sea lo más barato posible, así que tuvimos que redactar nuestro propio software. Estamos curando las noticias, así que escribimos un software de curación que tomaba los feeds de las páginas web de noticias y utilizaba un algoritmo de inteligencia artificial para que supiéramos qué artículos leer, cuál leer antes y cuál leer después. La tecnología hace que la vida se vuelva mucho más fácil. Muchos de los startups de noticias que vemos no funcionan mucho en cuanto a la parte tecnológica. Así que al final de cuentas, Mayo es un boletín que puedes leer en 8 minutos cada día. Y la idea es, por supuesto, volver a formar hábitos. Entonces,
Estamos hablando de un boletín que sale de lunes a viernes. Se lee en 8 minutos. Las 4 secciones siempre están. ¿Cómo lo hacemos? Leemos todos los periódicos, sacamos lo que es más importante, escribimos un sinopsis. Ahí es importante la buena redacción. Siempre tenemos enlaces al artículo completo para quien lo quiera. Y seguimos estos 3 mandamientos. Boletines tienen que ser regulares. En nuestro caso, de lunes a viernes a las 7 de la mañana cada día. La regularidad es de importancia fundamental si estás creando un hábito. Número 2, tiene que tener personalidad. La forma en que lo escribes tiene que tener algo de humor, tiene que haber cierta sofisticación. Los temas que escoges cubrir, las ideas que contiene, todo eso tiene que contener algo de personalidad. La personalidad es importante para que las personas disfruten del producto. Y como último, consentimiento. Jamás le manden un boletín a alguien que no lo quiere recibir. Ya llegaré a este tema para profundizar porque es un punto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que buscas si tienes un negocio de boletines? ¿Ustedes saben cómo funcionan los softwares de spam? Funciona de la siguiente manera. Tienes unos filtros internacionales, unas grandes empresas ofrecen correos. Por ejemplo, Google ofrece Gmail, Microsoft ofrece Hotmail, Yahoo tiene Yahoo Mail. Estas grandes empresas tienen sus propios filtros. Cuando las personas empiezan a marcar siempre el mismo correo como spam, empiezan a decir esto es spam. Así que si las personas se suscriben a tu correo y lo empiezan a marcar como spam, eso aparecerá en el de todos como spam y no lo leerán. Así que esa es una gran amenaza y por eso el consentimiento es muy importante. Así que, ¿qué haces para que no sea marcado como spam? Consejos tácticos. Primero, tienes que tener un opt-in doble. ¿Qué es eso? La persona llega a su página, pone su correo para suscribirse, le dice a enviar. En ese momento recibirá un correo y le tendrá que dar a otro enlace para confirmar. Esto es para que, digamos que tu padre decide que tu boletín no es importante y decide desuscribir a su hijo o no quería el newsletter, lo empieza a meter a la caja de spam. Por eso quieres el doble opt-in. Segundo, calidad. Es muy importante. Siguiente, buenos titulares. No tiene que parecer spam. Después, el diseño. Tiene que ser muy sencillo. Tiene que ser fácil de leer y tiene que ser liviano. Y tienes que constantemente educar a los suscriptores. Las personas te escriben, no lo recibí, no lo encuentro. Pues si estás en Gmail, si estás en Hotmail, tienes que hablar todo el tiempo con los lectores, educarlos. Esta comunicación es de suprema importancia, así que jamás dejen de hacerlo. Jamás usen texto en una imagen. Eso es clásico de publicidad y spam. Tiene que estar preparado para cualquier pantalla. Móviles pequeños, móviles grandes, computadores, tablets. Tiene que poderse adaptar a todas las pantallas. Tiene, por supuesto, que ser legible y tampoco jamás debiera pesar más de 100 kilobytes,
¿Por qué? Porque la mayoría de las personas utilizan Gmail. Un email con más de 100 de kilobytes, Gmail lo corta. Tienes que darle otra vez para leer el resto del correo, pero la mayoría de las personas no saben eso. Así que si estás construyendo un boletín, esos son de fundamental importancia. Por esto es importante que tengas a informáticos, especialistas en computación involucrados en el proyecto. Si un suscriptor abre tu correo, tienes que saberlo. ¿Cómo haces eso? Nosotros utilizamos lo que se llama un píxel de control. Es básicamente una imagen de un píxel, una imagen invisible. Es blanco, no lo ves, pero esa imagen está en tu servidor. Entonces, cuando la persona abre ese correo, le manda una señal a tu servidor a que abre ese píxel. Y eso hace que sea un newsletter abierto. Cuando el suscriptor le da a un enlace también, quiere saber a cuáles enlaces les están dando. ¿Por qué? Porque quiere saber qué le interesan a tus clientes, lo que le interesa y lo que no. Como editor, no necesitas hacer exactamente lo que quieren los lectores, pero siempre es buena idea saber lo que quieren. Así que tienes que poder rastrear estos datos. Normalmente el software de boletines lo que hace es que cada semana, cada enlace se vuelve un código. De tal manera que cuando le das a un enlace del newsletter, no le das a un link normal como en una página web, le das a un código que le manda una señal a tu servidor. Se marca que este suscriptor le ha dado a este enlace, que después te manda al enlace real y la persona ve la página. Para el usuario todo pasa muy rápidamente, pero nos da este dato. Estos son los indicadores para los boletines, ¿vale? En general, los boletines se abren casi el 22% de los lectores los abren. Una tasa de clic de un 5%. Normalmente las personas leen mucho más de los que hacen clic. Después el bounce suave, el bounce duro. Esto es muy importante. Quejas acerca del spam. Estos números son importantes porque es lo típico de la industria. Si tienes números peores que estos, tienes un problema. Si tienes mejores números, bien. Entonces, nuestras métricas en Mayo. Hoy Mayo tiene 87 suscriptores que se suscriben de manera gratuita. Está abierto. El 35% de nuestros lectores lo abre todos los días y el 60% lo abre por lo menos una vez a la semana. Estos son números de participación bastante altos. Así que este es nuestro compás. Cuando caen los números, sabemos que tenemos un problema. Cuando suben los números, tenemos que tratar de averiguar por qué para poderlo reproducir. Y siempre estamos pensando en estos datos, es parte del trabajo. Otra cosa que nos gusta mucho es que Mayo les habla a los influenciadores de verdad, no los de medios sociales, sino las personas que trabajan en las grandes universidades de Brasil, las personas que trabajan en los periódicos más grandes, las empresas más grandes, grandes empresas como empresas de telecomunicaciones. Así que estamos hablando de la industria de la tecnología, la industria noticiera. Estamos hablando de universidades. Estamos hablándole a las personas que trabajan en algunos de los campos más interesantes del siglo XXI.
Y al mismo tiempo nos leen nuestros colegas. Esto es lo que nos dice esto está compuesto por el tamaño y la importancia de cada uno de los domains en la base de datos de nuestros suscriptores. Esto lo que nos indica es que los periodistas nos respetan y estamos hablándole a las personas que trabajan para el siglo XXI. Así que todo el concepto editorial, de hecho, ha funcionado. Le estamos hablando a la gente a la que les queríamos hablar. Somos leídos en todas las salas de redacción. Nos leen los jefes. El 79% de nuestros lectores están entre los 18 y los 44 años. El 52% son hombres, 48% mujeres. Y esto varía cada mes. A veces es 50-50, a veces 1 o 2% inclinado hacia las mujeres. Lo que quiere decir que estamos hablándole a la población como tal. No tenemos un sesgo de género. El 82% de nuestros lectores tienen por lo menos un título profesional. De hecho, aquí la columna más grande, la mayoría tienen maestría o PhD. Así que le estamos hablando a personas altamente formadas. Perfil profesional. Desde becarios hasta directores ejecutivos. 15,000 de nuestros 87,000 lectores, ya son casi 20,000, son altos ejecutivos o directores de sus propias empresas. Así que le estamos hablando a personas que tienen influencia. El 15% de nuestros lectores trabajan en el sector noticiero. El 13% de nuestros lectores trabajan en tecnología o en startups. Y el 4% de nuestros lectores trabajan en el mercado financiero. Esto lo sabemos porque lanzamos una gran campaña para reunir información. Al final, si sabes quién te lee, no solo entiendes si tu contenido está funcionando de manera editorial, también sabes cómo estás ganando dinero. El modelo de negocio. Como dije, tenemos un modelo de lunes a viernes, una suscripción básica que está curado. Y así cada persona puede saber en un día a día qué está sucediendo en cada una de esas 4 secciones. Pero también vendemos una suscripción premium que se paga. Tenemos una edición los sábados, un artículo largo acerca de un tema que fue importante en la semana. Por ejemplo, el artículo que estoy escribiendo ahora para mañana trata de la importancia del caso Odebrecht en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque muchos de los fallos con respecto a Odebrecht se están guardando porque de repente hay una crisis política que tiene que tener con Lava Jato y porque Odebrecht está en riesgo de cerrar. Muchos brasileños no entienden qué tan grande es la influencia de Odebrecht en el resto de Latinoamérica. Así que este es el tipo de artículo profundo que escribiríamos los sábados. También dejamos que la gente utilice nuestro monitor, nuestro software de curación que examina todos los artículos de todas las fuentes y las clasifica en cierta jerarquía. Así que si son geeks de noticias que quiero poder ver las noticias cada minuto del día, pueden utilizar el monitor. Y no sé si sepan esto del software de los boletines, pero es un software que manda el correo uno tras otro, lo que quiere decir que no mandas 7,000 correos en un minuto. A nuestro software le toma un poco más de 1 hora mandar todos esos correos, lo cual es una buena velocidad, pero sigue siendo 1 hora.
Así que si estamos hablando de algo que se tiene que mandar a las 7, algunos lectores lo recibirán a las 8:10. Los primeros suscriptores siempre son los primeros en recibirlo. Así que, claro, siempre hay que ofrecer algo valioso para que pague la gente. Los medios sociales funcionan con el voz a voz. Las personas hablan de lo que están leyendo, la gente sabe de Mayo y visitan la página web. Una vez que lo visitan, pueden quizás adquirir una suscripción o no. Una vez que han hecho el experimento y lo han probado, es un 5% de nuestros suscriptores que se volverán suscriptores premium, que pagarán. Ellos se vuelven suscriptores premios. Y algunos de esos suscriptores se vuelven fans, que son los lectores más importantes que puedes tener, porque son los que te traen líderes. Si tuviéramos dinero en este momento, yo creo que estaríamos gastando dinero en hacerle publicidad a Mayo para hacer crecer la base de suscriptores gratis, para que después crezca la base de suscriptores pagos. Siempre es un juego de números. Hay una cosa muy buena acerca de los boletines. Hay muchas formas en las que puedes abrir un emprendimiento digital. Puedes lanzar una página web, puedes lanzar un canal de YouTube, un podcast. El problema con las páginas web es que más de la mitad de los page views vienen de Google o de Facebook, lo que quiere decir que cuando Google o Facebook cambien su algoritmo, pierdes lectores y pierdes muchos. Si estás en YouTube, YouTube cada año cambia sus reglas. A veces prohíben a unos canales, promueven a otros. Si estás en una de esas plataformas, siempre corres un riesgo. Por supuesto, si dependes de la plataforma de alguien, como la de Facebook o Google o YouTube, puedes construir un público amplio muy rápido. El problema ahí es que nosotros conocemos a esta gente. Sabemos cómo usan nuestro boletín, a qué enlaces les dan, cuándo los abren. Sabemos cómo es su perfil cuando se suscriben a la versión premium. Pero este tipo de negocio es lento en construirse. Nosotros curamos contenido, seleccionamos y escribimos acerca de lo que es importante. Creamos un público. En cuanto hayamos creado el público, puedes vender publicidad. Lo que hacemos nosotros es hacer contenido con branding. No creamos publicidad, no tenemos banners. Lo que hacemos, y ya les mostraré, es que montamos secciones especiales semanales que tienen un patrocinador, que tienen sentido para el patrocinador. Ya verán algunos ejemplos. Esto no lo hemos hecho aún, pero tenemos pensado empezar a hacer boletines personalizados. Por ejemplo, digamos que eres de la Hyundai, estás en la industria de los carros, tienes varios ejecutivos, directores ejecutivos, y quieres que esas personas estén informadas. Ya tenemos noticias básicas. Podemos montar una sección acerca de la industria de los vehículos y mandarle a esta gente lecturas rápidas para que estén informados acerca de sus negocios. Este es un producto que podemos vender y que vamos a empezar a vender pronto. Así que cuando llegamos a un sponsor nuevo, DASA es un laboratorio grande en Brasil y por supuesto Coca-Cola Café. Cuando tenemos un nuevo patrocinador, durante una semana, la cabecera del boletín se ve sustituido por el logo de nuestros lectores. Es para decirle a los lectores, aquí tenemos a alguien nuevo, un nuevo patrocinador. Y después, cada martes, tenemos una sección de Health Tech. Debido a que DASA es el laboratorio más grande,
DASA es el laboratorio más grande en Brasil. Así que quieren que los periodistas entiendan que ellos ahora están en esa empresa también. ¿Cómo lo hacen? Pues trabajamos con los periodistas más importantes de Brasil y con los mercadistas de DASA y tenemos una sección de Health Tech y esto lo patrocinan ellos. Y siempre hacemos un cloud, una nube del tipo de información que vamos a tener en la sección. Y esto lo vamos integrando a nuestro sistema de monitoreo. Para Coca-Cola, eso es un nuevo producto de Coca-Cola que se llama Coca-Cola Café. Y quieren hablarle a los jóvenes, personas que tienen 20, 30 años, que están fundando empresas, que están trabajando de la manera moderna. ¿Sabes? Esos lugares con sofás de colores y video beam y eso. Pero al mismo tiempo personas ambiciosas. Así que es una sección acerca de la productividad y nuevas formas de trabajar. Así que patrocinan estos. Y otra vez, siempre tenemos un patrocinador. Y al final, así funciona Meo. Básicamente. Llevamos 3 años, cumplimos 3 años anteayer. Y ya llegamos al punto de equilibrio. Somos 4 personas, yo, un editor asistente, Vito, quien es mi socio, que es el director ejecutivo, se encarga del negocio, y tenemos un ingeniero de sistemas. Todos trabajamos desde la casa, es muy barato. Entonces, básicamente, nuestros costos son nuestros salarios y algunos costos de servidor. Utilizamos Amazon y algo de software. No es una empresa cara de llevar. Cuan más dinero llega, lanzamos la semana pasada un canal de YouTube y la idea ahí no es tener un canal de YouTube, pero debido a que hay tantas personas en YouTube, lo vemos como propaganda. Al final es branding, es una columna de opinión, un análisis de política que grabo semanalmente en video. Cuantas más personas vean esos videos, más sabrán acerca de Mayo. Y es bonito haber podido llegar a un punto de equilibrio. Ya pagamos nuestros salarios y está funcionando y está creciendo y hay un buen futuro por delante. Entonces, gracias. ¿Alguna pregunta? Las pueden hacer en español también. Claro. Después de 3 años, en el primer mes tuvimos a 5,000 suscriptores, hoy tenemos a 80,000. ¿Cómo lo hicimos? Supongo que cada uno de ustedes podría hacer lo mismo. Conocemos a periodistas, tenemos a periodistas que son amigos y que tienen grandes séquitos en los medios sociales. Así que mandamos correos, mensajes a nuestros amigos que tienen grandes grupos de seguidores. Les pedimos que hablaran de nosotros y lo hicieron. Y de repente en el primer mes ya teníamos a 5,000 suscriptores. Por supuesto, después de eso, el crecimiento fue más lento. El crecimiento los primeros 3 meses fue rápido y después se ralentizó. El primer impacto para periodistas no es difícil.
Dos preguntas. Primero, felicitaciones, muy interesante el proyecto. La primera es si utilizan algún software como MailChimp para distribuir. ¿Software para? Distribuir MailChimp o algo parecido. We wrote our own software. Nosotros so that we don't escribimos have nuestro to pay propio for it. software para no With tener que pagar por 87,000 MailChimp. Con 87,000 suscriptores estaríamos pagando más de $500 al mes para usar MailChimp. Adquisición. Entiendo que lo de YouTube tiene que ver con la promoción del producto y si han hecho alguna otra activación o inversión para crecer en suscriptores. What we did was Lo que hicimos fue hacer pruebas. Invertimos unos $1,000 en Facebook Ads y Google Ads. No tanto para llegar a las personas, sino para entender cuánto costaba jalar a suscriptores, para que tuviéramos una cifra. Y si tenemos una cifra, y podemos entender por qué es importante este número, tenemos esta base de suscriptores gratis. Sabemos que un 5% de esos se volverán suscriptores pagos. Hay que entender cuánto cuesta jalar a nuevos usuarios para saber si funcionan los números. Y ahora, en este momento, no funciona, no sale a cuentas. Aunque es chistoso, esto funciona a escala. Si tenemos mucho dinero para invertir, si pudiéramos invertir mañana $10,000 o $30,000, entonces tendría sentido. Porque jalaríamos a tantas personas que a lo largo del año se pagaría la inversión. Pero si inviertes mucho, claro, bajan los precios por clic. Así que sabríamos cuánto necesitaríamos para crecer más rápidamente a través de la publicidad. Pero en este momento no contamos con ese tipo de dinero. Por la charla. Precisaste algunas cosas, pero quería saber básicamente, porque definiste los temas, pero ¿cómo hicieron? ¿Primero buscaron las audiencias y después definieron los temas o al contrario, tenían una idea de los temas y buscaron las audiencias con Facebook y la inversión que hiciste? Estoy hablando muy rápido. You mean how we reached our first audience? Can you hear me, Pedro? Exactamente. ¿Cómo investigaste la primera audiencia? Eso es lo que quería saber y definiste los temas. Okay. Seiko, let me answer the first one. Voy if you primero don't con la mind, primera pregunta, because si I'll no te forget. importa, I porque know después myself. se me olvida, ya me conozco. No. Primero decidimos cuál iba a ser el producto y después lo mandamos al mundo para ver qué tipo de público encontraría. Pero estábamos buscando el público que encontramos. La razón por la cual hablé de la lógica del New Yorker, Time Magazine y Playboy, esos son 3 revistas muy distintas. La razón por las cuales las mencioné es porque ese es el principio que tienen en común, la búsqueda del espíritu de la era. ¿Qué le importa a las personas en este momento? ¿Qué tipo de información quieren tener las personas? Nosotros creemos que si tienes tu mano en el pulso de la era, puedes construir un producto editorial que tiene sentido y que encontrará el público que buscas, y eso logramos. Al mismo tiempo, si no entiendes el espíritu del momento, no podrás fabricar ese producto. Así que eso es algo que es como funciona. Del software, no dijiste una valoración para poder comparar, porque hablas de $500 mensuales por los 87,000. Igual me parece muy barato, $500 para llegarle a 87,000 suscriptores. Entonces, comparativamente, quisiera saber
cuál fue el valor del desarrollo del software para poder decir que es más barato una cosa u otra. How much was development? That's the question. Nosotros hemos hecho una inversión de 1.000 millones de reais. Eso fue lo que invirtieron los inversionistas ángel en nuestro emprendimiento. Eso es más o menos $250,000. ¿Y cómo gastamos eso? Lo invertimos para desarrollar, pero sobre todo el 90% fue para pagar nuestros salarios en los 2 primeros años. Por supuesto, durante parte de este tiempo, el problema es que hay algo que yo hubiera hecho de otra manera. Solo lanzamos el modelo de suscripción pago el año pasado. Yo lo hubiera hecho mucho antes. Así que durante los 2 primeros años básicamente no teníamos ningún ingreso. Es solamente en el último año que hemos tenido fuente tanto de la publicidad como de los suscriptores. Y eso sí hace toda la diferencia. Eso lo hubiera hecho antes. Okay. There was no cost in developing the news. No nos costó nada desarrollar el software para enviar el boletín, en el sentido de que le pagamos un salario mensual a nuestro ingeniero de sistemas. Por lo tanto, porque desarrollar software es algo que hacemos constantemente, decidimos que era parte del negocio. Y por eso digo que es una empresa media tech, de tecnología y de medios. Creo que nos da tiempo para una última pregunta. La pregunta es si no han evaluado editar newsletters semanales temáticas por verticales, una especial en tecnología o quiero decir, crecer no en suscriptores, sino a lo ancho en productos, si no es una estrategia posible, si lo han pensado. We think about, you mean niche newsletters. Estás hablando de boletines de nicho. Eso lo hemos pensado. Tenemos que contratar a más personas. Así que, cuanto más dinero tengamos, seguramente tiene sentido como empresa tener un boletín acerca de la tecnología. Hay 2 formas de hacerlo. Podemos buscar un patrocinador, y así se llamará, por ejemplo, el boletín IBM de tecnología. Y ahí hay un sponsor que paga un salario o 2 para poder desarrollar ese público. Y por supuesto, tenemos por dónde empezar. Es algo que tenemos pensado hacer, pero aún no hemos llegado. Cuando hablaste de humor, ¿utilizan sátira e ironía? We use, no. No. Pero cuando cometemos errores y los corregimos, ahí sí nos burlamos de nosotros mismos. La forma en que utilizamos el humor es el no tomarnos muy en serio como lo harían los grandes establecimientos noticieros. Y escribimos en un tono muy liviano e informal. Gracias.